Qué bueno que es esta posibilidad de interpretar textos y poner la impronta personal en esto que decimos, porque me pasó concretamente con Arthur Rimbaud y con Una temporada en el infierno, que cuando empecé a buscar material para trabajarlo, si bien yo lo había leído cuando tenía 19 años, me pasó que no encontraba nada que me convenciera, porque cuando yo leí el poema, interpreté algo completamente diferente a lo que después encontré en las bibliografías que había disponibles. Entonces no me convencía realmente. Entonces me despegué de eso y dije, no, yo esto no lo puedo interpretar así porque realmente para mí es de otro modo, ¿no? Y el tema, lo básico acá en la historia de Rimbaud es que hacen una relación directa entre Verlaine y Rimbaud. Aparentemente eran amantes ellos dos, y todo el poema o el análisis que había disponible de ese poema era que Rimbaud hablaba todo el tiempo de Verlaine, y yo no lo veía así. Para mí era más profundo que eso, no estaba hablando de Verlaine. Y hasta que encontré mi propia teoría, y también, por supuesto, acá puse la de los críticos literarios, ¿no? Así que me parece muy buena esta posibilidad. Por eso te dije, Antonio, qué bueno que pude hacer este trabajo, porque fue descubrir algo diferente para mí y a lo mejor para ustedes también. Bueno, así que comienzo con la lectura. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud nació el 20 de octubre de 1854 en la ciudad de Charleville, en el noreste de Francia. Fue criado por su madre junto a un hermano mayor y una hermana menor. Fue el mejor alumno de su colegio. Entabló amistad con el joven profesor de retórica, quien lo inició en la literatura. Con apenas 16 años, le escribió al poeta Paul Verlaine, uno de los pocos contemporáneos que admiraba, y le mandó unos versos. En poco tiempo recibió una respuesta de Verlaine y le contestó con un boleto de tren de viaje a París. En 1871, con 17 años, viajó a París, donde conoce a Paul Verlaine, con quien se unirá en una intensa relación. Con él conoce al mundo literario parisino, el cual termina más tarde rechazándolo, y veremos por qué. Separado de Verlaine, viaja a África e inicia una odisea como comerciante por 10 años. En 1891 le amputan la pierna izquierda debido a un tumor, y el 10 de noviembre muere en compañía de su hermana Isabela. Una temporada en el infierno se publicó en 1873. Los temas esenciales de Rimbaud son los de la inocencia y la culpa, el del éxtasis de los sentidos, el de la rebeldía y el castigo. Baudelaire, Rimbaud y Verlaine fueron poetas marginados. Conocieron la miseria, las enfermedades y el abandono. Reaccionaron contra los poetas románticos. Estos eran la voz de la sociedad de la época, sentían y pensaban en nombre de la comunidad. A partir de Baudelaire, no se tratará del poema sufrido por todos, sino que será el propio sufrimiento encarnado en la poesía. Con ellos comienzan a surgir elaboradas reflexiones sobre el fenómeno poético. El dogmatismo del siglo XVIII, y que se prolonga hasta el siglo XIX, se ve sustituido por una juventud agnóstica, que ha perdido la fe y que serán reveladores de los males del siglo. Una temporada en el infierno es el adiós del poeta, pero antes de ese adiós, que sería en 1875 cuando cesa de escribir, Rimbaud intenta hallar la belleza por medio de una alucinación voluntaria. Antaño, lo recuerdo, mi vida era un festín, en el que se abrían
todos los corazones, donde todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Busco un sistema de correspondencias entre los sonidos y los colores, una lengua llena de perfumes y sonidos. Rimbaud le da libre curso a las asociaciones sorpresivas, a su imaginación ardiente, a aliteraciones sugestivas y metáforas audaces. Existe una relación vital entre la obra y la época en que vivió su autor. Su fugaz recorrido por la literatura bastó para colocarlo en la cima de la poesía moderna. Es importante dimensionarlo en su tiempo, pues todo escritor que trasciende su momento lo hace impregnado de su época y de sus circunstancias. Una temporada en el infierno resulta un feroz alegato contra la sociedad burguesa, y mientras corroe con ironía sus cimientos éticos y estéticos, mientras que golpea el poder, a sus representantes y a la educación clerical en Francia del siglo XIX, consigue dibujar una alternativa positiva a ese mundo en decadencia. La obra de Rimbaud contiene todos los elementos para ser considerada una obra de ataque frontal contra la decadencia burguesa. Es en este clima de rebeldía que transita el autor contra la maquinización y la explotación despiadada de las clases populares. Rimbaud participó en la revuelta de 1848, donde se produjo un baño de sangre de prisioneros indefensos. Era la primera vez que la burguesía ponía de manifiesto de lo que era capaz si el proletariado se atrevía a rebelarse como clase aparte con intereses propios y propias reivindicaciones. Es en esa escena de violentos enfrentamientos y sucesivas represiones desde el poder que aparece un individuo como Rimbaud, cuya sensibilidad atenta contra todo lo establecido y actúa en consecuencia, entendiendo que la literatura es un acto, el acto de extrema honestidad y de llamar las cosas por su nombre. La denuncia de Rimbaud quiebra toda actitud contemplativa y se convierte en alegato contra las clases, que con sus prácticas demuestran la cara perversa del capital y sus aliados. El concepto de pueblo, como fuerza original de la sociedad, es una herencia que recibe Rimbaud del romanticismo, que lo hereda a su vez de la Revolución Francesa, que instaura una política de fraternidad. Ambas fuentes están en la base de la idea del hombre rebelde moderno, que el poeta personificó en su comportamiento existencial y su creación literaria. La consecuencia social de este imaginario literario fue la cristalización a lo largo del siglo XIX del concepto abstracto de bohemia y de la figura del bohemio como expresión del artista desraigado, errante y provocador en su denuncia de la hipocresía establecida. Todos estos sentidos del término rebelde, el pueblo en lucha contra la opresión y también el marginado, provocador y bohemio, podemos decir que Rimbaud los encarnó en su manera de vivir y en el espacio imaginario de su creación. Tras la matanza y la represión, nada cambió. Rimbaud debió sentirse desdichado, su etapa de rebelde acababa, pero la fuerza vital permanecía en él. Se trata entonces de encauzarla y de encontrar un instrumento capaz de transformar al hombre y de cambiar la vida. En ese proyecto renovador comienza sus afinidades con Nietzsche y se encamina en un nuevo modelo de poesía, a la que define como poesía objetiva, construida sobre los escombros del edificio de la poesía anterior. La poesía objetiva cumplirá con el principio de deberse a la sociedad, porque ha de ser capaz de encontrar un lenguaje universal y prometeico. Encontrar una lengua, escribió el poeta,
es decir, iniciar un proceso de aprendizaje en el que el poeta explora la interioridad de su alma. El nihilismo activo, que lleva a cabo destrucciones necesarias del viejo orden de valores que denigraba la vida, en ese momento es que decide pasar una temporada en el infierno. Las últimas voluntades del poeta de 19 años, su despedida del mundo literario, sigue conservando hoy, aún, un alto valor subversivo. En este sentido, una temporada en el infierno, su testamento espiritual, es un proyecto moral que pertenece a la poética de la denuncia más despiadada. Con su potencia aniquiladora, pretende destruirse para intentar poseer la verdad en un alma y en un cuerpo, como lo expresa en el final del poema Adiós, el último de una temporada en el infierno. Una temporada en el infierno está dividida de nueve partes. Antaño, si lo recuerdo bien, Mala Sangre, Noche del Infierno, Delirios, y dentro de Delirios encontramos Virgen Loca, El Esposo Infernal y Alquimia del Verbo. Luego sigue con Lo Imposible, El Relámpago, Mañana y Adiós. La elección del título, Una temporada en el infierno, hace referencia a la etapa de su vida, a la situación ambigua del infierno, a la insatisfacción del mundo. Plantea una alquimia o una transmutación del espíritu que a la manera de un mago lo conduzca a otra realidad. Él mismo condena su aventura amorosa, vivida como una fuga del imaginario, cuando escribe: ¡qué vida! La verdadera vida está ausente. No estamos en este mundo. Yo voy a donde él va, es necesario, y él se encoleriza a menudo. Conmigo la pobre alma. El demonio es un demonio, ya lo sabéis, no es un hombre. Virgen Loca, El Esposo Infernal, parte de la parábola evangélica Las 10 vírgenes según San Mateo, que se trata de una alegoría de la condena. Representa al cristianismo desobediente, que no será admitido en el paraíso por no haber llevado una vida conforme a los preceptos morales y religiosos. Rimbaud utiliza dicho texto para caracterizar por referencia al personaje central, la Virgen Loca. Oh divino esposo, mi Señor, no rehuses la confesión de las más tristes de tus siervas. Estoy perdida, ebria, soy impura. ¡Qué vida! Perdón, divino Señor, perdón. Perdón. Cuántas lágrimas y las que derramaré después, espero. Más tarde conoceré al divino esposo. He nacido sometida a él. Ahora puede golpearme el otro. Actualmente estoy hundida en el fondo del mundo. Oh, mis amigas. No, mis amigas. Jamás hubo delirios ni torturas semejantes. ¡Qué tontería! Sufro, grito, sufro verdaderamente, cargado con el desprecio de los más despreciables corazones. Todo está permitido, sin embargo. En fin, hagamos esta confidencia, a condición de poder repetirla otras 20 veces. Tan opaca, tan insignificante. Soy esclava del esposo infernal, de aquel que perdió a las vírgenes locas. Es ciertamente ese demonio, no es un espectro, no es un fantasma. Pero a mí, que perdí la prudencia, que estoy condenada y muerta para el mundo. Pero Rimbaud se sitúa al margen del poder eclesial. Las llamas son de la propia realidad, y pasar por ese infierno es una épica que va incinerando velos y máscaras en el poeta. El mundo cristiano es calificado como maniqueísta. Es un mundo sin moral, donde los opuestos se atraen. La oposición del bien y del mal desaparece. Así lo expresa Rimbaud en boca de la Virgen Loca. Lo escucho convertir la infamia en una gloria, la crueldad en un encanto. Soy de raza lejana. Mis padres eran escandinavos.
se atravesaban las costillas, bebían su propia sangre. Yo cubriré de incisiones todo mi cuerpo, me tatuaré, quiero volverme horrible como un mongol, ya verás, aullaré por las calles, quiero enloquecer de rabia. Nunca me muestres joyas, me arrastraría y me retorcería sobre la alfombra. Mi riqueza la querría toda manchada de sangre. Jamás trabajaré. Muchas noches su demonio se apoderaba de mí. Rodábamos juntos y yo luchaba contra él. Otras a menudo, ebrio, acechaba en las calles o en las casas para asustarme mortalmente. Con toda seguridad me cortarán la cabeza, será repugnante. Oh, esos días en que desea andar con aire de crimen. La construcción de dos primeras personas opuestas, la Virgen, que pertenece al mundo cristiano, y el esposo infernal, al mundo pagano, muestran el pasado y el presente del autor, su lucha interior, pero también se puede interpretar un Rimbaud sarcástico frente a la educación de Verlaine. Me ha dicho que tiene penas, esperanzas. No debo inmiscuirme en eso. ¿Él habla con Dios? Tal vez yo debería dirigirme a Dios. Estoy en lo más hondo del abismo y ya no sé rezar. A partir del cuarto párrafo desaparece toda relación con el discurso evangélico. Los comentaristas tienden a atribuir el papel de virgen loca a Verlaine y el del esposo infernal a Rimbaud, aunque podría tratarse también del enfrentamiento entre dos personalidades de Rimbaud que él mismo identifica. En la primera parte de Virgen Loca, el narrador es femenino y se trata de la Virgen Loca. Luego aparece el retrato de un hombre a quien se lo nombrará el esposo infernal, lo que constituye una especie de autorretrato de Rimbaud, intentando reflejarse en la mirada incomprendida del otro y juzgarse tal como lo ven los demás. Y finalmente vemos el comportamiento de dos amantes llenos de remordimientos, de vergüenza, débiles, agresivos, angustiados. Durante mucho tiempo los críticos no dudaron en pensar que la Virgen Loca es Verlaine y que el esposo infernal se refiere a Rimbaud, presentado por él mismo desde la mirada de Verlaine. Jamás me inspiró celos. Creo que no me abandonará. ¿Qué sucedería? Carece de relaciones, no trabaja jamás, quiere vivir sonámbulo. ¿Bastarían su bondad y su caridad para darle derecho al mundo real? Hay instantes en que olvido la miseria en la que he caído. Él me hará fuerte. Viajaremos, cazaremos en los desiertos, dormiremos sobre el pavimento de ciudades desconocidas, sin cuidados, sin penas. Despertaré y las leyes y las costumbres habrán cambiado, gracias a su poder mágico. El mundo, aunque siga siendo el mismo, me permitirá entregarme a mis deseos, a mis alegrías, a mis indolencias. La vida de aventuras que existe en los libros de los niños, ¿me la darás como recompensa por todo lo sufrido? No puede. Ignoró su ideal. Pero en los años 60 se cuestiona esta interpretación y se propone la idea de un desdoblamiento de Rimbaud, por un lado como la Virgen Loca, una esposa sumisa y devota, y por el otro lado como el alma de un Rimbaud liberado, representado por el esposo infernal. Veía todo el decorado con el que se rodeaba mentalmente, vestidos, telas, muebles. Yo le prestaba armas, otro rostro. Veía cuánto le concernían, cómo él hubiera querido crearlo para sí mismo, cuando su espíritu permanecía inerte, lejos, en acciones extrañas y complicadas, buenas o malas. Estaba segura de no penetrar jamás en su mundo. Junto a su querido cuerpo dormido, cuántas horas nocturnas he velado, preguntándome por qué ansiaría tanto evadirse de la realidad. Jamás ningún hombre hizo semejante voto. Reconocía sin temor por él que podría representar un serio peligro para la sociedad. ¿Tendrá acaso secretos para cambiar la vida? No solo lo busca, me respondía. En fin, su caridad está hechizada. Yo soy su prisionera.
Rimbaud ha recibido también la denominación de poeta maldito, deseada por él y buscada en un proceso deliberado y consciente de encallamiento progresivo. Se identifica que aparece el tema del mal y de la violencia directa o enmascarada y diferida, física, moral, institucional, teológica y metafísica. Rimbaud asume la violencia como actitud positiva en este cambio de piel. Contra la formación convencional ética-estética se da una primera deformación que el poeta propicia y celebra sarcásticamente. Ese extremo derrumbamiento debe cumplirse a cabalidad para pasar a otro orden de cosas. El esposo infernal lo dice: «Qué extraño te parecerá todo lo que has pasado cuando ya no esté. Cuando ya no tengas mi brazo bajo tu cuello, mi corazón para que reposes, ni esa boca sobre tus ojos, porque tendré que irme muy lejos algún día, pues tengo que ayudar a otros, es mi deber, aunque sea tan poco apetecible, alma querida». Enseguida yo me presentía ya lejos de él, presa de un vértigo que me precipitaba en lo más horrible de las sombras, la muerte. Y la Virgen loca declara, por su parte: él no conseguía que fuese mejor sino haciéndome morir. Y él se encolerizaba a menudo conmigo la pobre alma. El demonio, es un demonio, ya lo sabéis, no es un hombre. Me ataca, se pasa horas avergonzándome de todo lo que ha podido emocionarme en este mundo, y se indigna si lloro. Rimbaud fue hijo de uno de los períodos de lucha de clases más violentos. Al igual que cualquier otro autor en pie de lucha, su arma fue el intelecto y su misil las palabras. En el combate ideológico, su enemigo fue el poder burgués, y en su contestación a la mediocridad burguesa hay muchos elementos que recreó con realismo. Él dice: «No amo a las mujeres, hay que reinventar el amor». Ya sabe, ellas solo pueden ambicionar una posición segura. Obtenidas, corazón y belleza se dejan a un lado. Solo queda frío desdén, único alimento del matrimonio de hoy. O bien encuentro mujeres con los signos de la felicidad, a quien yo hubiera podido transformar en buenas camaradas mías, devoradas desde el comienzo por brutos insensibles como hogueras. La denuncia social de Rimbaud queda plasmada en su obra como alegato de la lucha de clases. A veces habla una jerga enternecida de la muerte que hace arrepentir, de desdichados que ciertamente existen, de trabajos penosos, de despedidas que desgarran los corazones. En los tugurios donde nos embriagábamos, llora al pensar en la gente que nos rodea, rebaño de miseria. Levantaban a los negros en las negras calles. Sentía la piedad de una mala madre por las criaturas. Destruyéndose, inmolándose en el infierno, el poeta alcanzó a construir, sin embargo, una utopía, una alternativa forjada en las llamas de su época, próxima al mundo popular. Aniquilando su vieja ideología, el poeta produce otra actitud y nuevos entendimientos. Con respecto a la traducción, además de las dificultades comunes, se plantean las provocadas por la incandescencia y la extrema tensión que logra en su poesía, por la riqueza polifónica de sus resonancias, por sus modulaciones y por su ritmo interior. El poder de síntesis, mediante el empleo de las contracciones y las supresiones de nexos sintácticos que responden a una lógica más profunda que la gramatical, son obstáculos para trasvasar. En el caso de las interjecciones, modismos y frases hechas en la lengua francesa, muchas veces no se ha encontrado una estricta equivalencia, lo que claramente se percibe al leer una versión traducida. Se constata que la obra pierde encantamiento y fuerza debido a que el francés es un idioma esencialmente lógico y discursivo.
logrando de este modo los más variados matices de una idea o las sutiles graduaciones de un sentimiento. Sin embargo, ciertas características del estilo rimbondiano hacen que se preste para ser vertidas perfectamente al español. Claramente, algunas particularidades de nuestra lengua se adaptan también a su riqueza, a su poder expresivo y a su libérrima sintaxis. La austeridad en la construcción permite prescindir del empleo de muletillas, de los pronombres personales antes del verbo, en los que necesita apoyarse el francés. La sonoridad gutural de su fonética incluso han podido alcanzar un equivalente en español sin opacar la violencia de la prosa poética de Rimbaud. Se han empleado vocablos y expresiones que, sin ser estrictamente textuales, son equivalentes, dando prioridad a las resonancias, a las formas rítmicas y expresivas. Se prioriza la riqueza de las íntimas resonancias del estilo en lugar de la exactitud de su contenido. Se ha respetado la particular puntuación, la que suele contrariar las normas de nuestro idioma y también del propio francés, ya que constituye uno de los tantos recursos utilizados por el autor para lograr su propósito. Muchas gracias.